Buenas noches, estamos presentando la etapa número 3. Los integrantes que estamos es Rosa Castro, Esperanza Martínez, Kenzie Yajaira Otálora, Tatiana Yasmín. Somos del grupo 261 de la clase de Psicología Política. Le doy la palabra a la compañera Yajaira para que nos dé una pequeña introducción. En el tema político, en el tema de la participación, debemos entender que por naturaleza, somos seres sociales. Participando de las diferentes iniciativas, de las diferentes decisiones, es lo que hace, lo que crea y lo que fortalece nuestra cultura política. En este momento hablamos de la socialización política, subjetividad política, que es lo que genera los agentes políticos o los sujetos políticos. Y esto se crea haciendo parte de la transformación, haciendo parte de las decisiones, haciendo parte de todo ese proceso comunitario y colectivo. Gracias. Ahora continuamos con la pregunta orientadora. ¿De qué manera los procesos de socialización política construyen la subjetividad política y tienen la capacidad de determinar el sujeto? En esa medida, diría yo que los procesos de socialización política son muy subjetivos en las personas. Hacen preguntas, les hacen preguntas capciosas, determinan sus valores, actitudes y preferencias políticas. El sujeto político va a ejercer la política en la sociedad, se guía por alguna rama o por algún equipo que tenga de elección de su partido, influyen en los valores de creencias y normas políticas. Por medio de la familia, la educación, la religión, el Estado, la comunidad y los medios de comunicación. Buenas noches, compañeras. La participación política surge de estos procesos de socialización. Influyen en las decisiones y acciones políticas de cada uno de nosotros, de cada individuo que se hace partícipe de la socialización. Además, todas las personas que se identifican fuertemente con ciertos valores políticos tienen más probabilidades de participar en actividades políticas, como votar en las elecciones, unirse a movimientos sociales o partidos políticos, o incluso pues son personas que se les facilita postularse a cargos públicos, y por otro lado, aquellos que no se sienten identificados con el sistema político pueden optar por la apatía política o a la no participación. Por eso es tan importante la socialización política, para obtener una identidad frente a toda esta subjetividad que tiene que ver con lo político, porque de todas maneras es importante identificarse en la participación política. Gracias. Compañera Esperanza, ¿nos colabora? Gracias. Bueno, yo tengo que algunos autores plantean que la subjetividad política se refiere a un momento susceptible de ser diferenciado, pero que no es independiente de la subjetividad social, que estas dos cosas van unidas. Y pienso que sí, porque la política en realidad debe ser debe estar hecha para servir, y servir con honestidad y todo eso. Reconocer las extensiones de la subjetividad política permite la existencia de un sujeto político que activamente construye con otros sus realidades en la vida cotidiana, por medio de acuerdos y negociaciones del poder. ¿Y por medio de qué? A través de sus sentidos y prácticas. Aunque estas prácticas, según Herrera y Garzón, están constituidas por esquemas que encuentra en la cultura y en su grupo social. Si se tiene un compromiso con la democracia, socialización política puede determinar actitudes políticas del individuo que lo lleve a participar activamente, y no que seamos como apolíticos, como que nos dé pereza la política, no. Por eso es importante que se haga un buen trabajo desde esta área, desde la socialización, y que podamos nosotros como sujetos participar activamente en todos los procesos que se lleven a cabo. Gracias. Compañera Yajaira, ¿nos quieres compartir? Bueno, la socialización política ayuda a primero a entender y a sumergirse en los procesos políticos
a participar activamente de las iniciativas y también de las decisiones que se tomen en pro siempre de lo común, siempre de lo colectivo. Participar de la solución a través de la solidaridad, del sentido de pertenencia a mi comunidad. Bueno, a través de ese proceso, de que se viva ese proceso, no solo que se entienda, sino que se viva, se empiezan a romper los imaginarios. Ese que las personas tienen, ese imaginario negativo, y es allí donde se construye la subjetividad, esa visión positiva de la política, ya que si yo participo del proceso, yo participo de la solución de la problemática, puedo entender que sí se puede transformar y que la voz de todos sí es importante y que sí cuenta. Estas acciones automáticamente determinan los sujetos políticos o generan líderes que son esos representantes sociales que luchan por la transformación, por la participación de la comunidad y por las problemáticas, por la solución de las problemáticas. Entonces, ¿de qué manera pienso yo? Participación, sentido de pertenencia, pensando y actuando siempre en pro de lo colectivo, siendo verdaderamente una comunidad, teniendo esa identidad política que hace parte de todos. Compañera Kenzie. Bueno, la socialización política es el proceso en el cual las personas aprenden sobre el mundo político, los valores políticos y la forma que funciona el sistema político. Este proceso puede ocurrir a través de las familias, escuelas, amigos, medios de comunicación, experiencias personales. La socialización política no solo influye en la formación de las identidades políticas individuales, sino también en la formación colectiva de identidades políticas de grupos y comunidades. Y quizás también hablemos de cómo la socialización política no es un proceso estadístico, sino que se debe desarrollar y se transforma a lo largo de la vida. Una de ellas que podríamos ver es que a través de la socialización política se moldea la identidad política de un individuo, lo que incluye un sentido de pertenencia a un grupo político, su percepción de su papel en la sociedad y su comprensión de los procesos políticos, como lo acabó de comentar la compañera Yajaira. Tatiana, ¿nos puede colaborar? Sí, es importante lo que dice la compañera Yajaira con respecto al tema de involucrarnos, de crear esa participación política y tratar de adquirir esa identidad para poder trabajar en colectivo por la comunidad. En resumen, los procesos de socialización política juegan un papel fundamental en la formación de la subjetividad política de cada individuo, determinando cómo se perciben a sí mismos en el ámbito político y cómo participan en la vida política de la sociedad. Esta subjetividad política, a su vez, puede tener un impacto significativo en la dirección y en el funcionamiento del sistema político en un conjunto. De todas maneras, pienso que la socialización política influye en la construcción de la subjetividad política de un individuo activamente, positivamente, si tiene valores, si tiene actitudes, si tiene la capacidad de servir a la sociedad. Esto es una rama muy importante y esto se debe hacer con ética, con profesión, con principios, para que sembremos como esa semilla en las otras personas que vienen y para que se genere de verdad un cambio radical en las mentes de quienes toman estas decisiones de participar en política. Gracias. La compañera Yajaira quiere dar una conclusión cortita, el tiempo se nos está acabando y terminamos con la referencia. Sí, claro. Hay que tener en cuenta una cosa. Cuando en la sociedad se habla de política, siempre la gente piensa en Congreso, en alcaldes, en gobernadores, y resulta que no. Desde mi comunidad, sin necesidad de hacer política,
trabajando colectivamente por la por la resolución de un conflicto o por la participación en común, el hacer parte, eso es política. Entonces ya vemos ahí, entonces les agradecemos mucho. Gracias por la atención.